illegal immigrants. They're not supposed to be here. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El gobierno de los Estados Unidos ha usado el retiro de visas como un instrumento de presión política bajo un contexto de persecución a las voces críticas a su administración, pero también de un profundo racismo que se ve reflejado en las calles y en las políticas de Donald Trump. Soyinka es conocido por ser una figura clave de la literatura africana moderna, caracterizado por su activismo antirracista y su defensa por la dignidad humana. En este mismo escenario han retirado visas a líderes críticos con la Casa Blanca, como el expresidente costarricense y también Nobel de la Paz, Oscar Arias, castigado por comparar a Trump con un emperador romano, quien advirtió que si bien buscan silenciarlo, no lo van a lograr. Pero vamos a escuchar lo que dijo Soyinka justamente al anunciar el retiro de su visa. I have no visa. I am banned, obviously, from the United States. And if you want to see me, you know where to find me. Y en medio del recrudecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, esta semana se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos limitará el número de solicitudes de refugio. La decisión de la administración federal solo permitirá el ingreso de 7.500 solicitantes de asilo para 2026. Esta nueva cifra refleja una drástica reducción a los cientos de miles de personas que el país ha admitido por décadas, las cuales proceden fundamentalmente de países que atraviesan guerras o crisis climáticas. El nuevo número impuesto por el líder republicano refleja un claro distanciamiento con la política de asilo del demócrata Joe Biden, quien durante el último tramo de su gobierno estableció un límite de 125,000 recepciones de refugiados para este 2025. Hay que señalar que el comunicado publicado en el sitio web del Registro Federal señala que las 7.500 admisiones se destinarán principalmente a sudafricanos afrikaners y otras víctimas de discriminación supuestamente ilegal o injusta en sus respectivos países de origen. Y esta semana se dio a conocer que otro mexicano murió bajo custodia del ICE en los Estados Unidos. Gabriel García Avilés, un migrante mexicano con permiso de trabajo vigente, murió tras permanecer 10 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Esto en el Centro de Detención de Adelanto, al sur de California. El hombre de 54 años fue trasladado al hospital de Victorville, donde, según sus familiares, presentaba signos de violencia y permanecía bajo vigilancia constante por 2 agentes del ICE, quienes le negaron privacidad e información médica a la familia. La muerte de García es el segundo fallecimiento ocurrido en el centro de Adelanto, sumándose a las 18 muertes reconocidas bajo custodia del ICE de enero a la fecha. Las autoridades por el momento no han informado ni la causa ni la fecha de su fallecimiento, por lo que la familia anunció que llevará este caso ante los tribunales. La muerte de García tuvo lugar en el Centro de Detención de Adelanto, en California, y la empresa detrás de operar y administrar las instalaciones es The Geo Group, una de las corporaciones carcelarias más grandes del mundo y la principal contratista del gobierno estadounidense. Esta empresa administra instalaciones en el país bajo contratos millonarios con el ICE, generando solo en el centro de Adelanto cerca de 85 millones de dólares anuales y recibiendo entre diciembre de 2024 y septiembre de este año 68.8 millones de dólares en financiamiento federal. Con 97 instalaciones en operación, Geo Group se consolida como el rostro privado del encierro migratorio en los Estados Unidos, financiado con dinero público. Greg Bovino es quien encabeza las deportaciones en los Estados Unidos y además fue trasladado a la ciudad de Chicago para implementar una política de mano dura. Y ahora se ha anunciado que no tendrá que comparecer ante una jueza federal justamente de Chicago después de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera la orden de la jueza que exigía que Bovino
presentar informes diarios en la Corte sobre las tácticas de control migratorio de sus agentes en el área de Chicago. La jueza del Distrito de los Estados Unidos, Sarah Ellis, dijo a Bovino el pasado martes que debía estar en la corte todas las noches durante la próxima semana, mientras ella considera informes de que los agentes federales no estaban cumpliendo con su orden de principios de octubre de limitar las técnicas agresivas y advertir a manifestantes y periodistas antes de usar los gases lacrimógenos, así como municiones menos letales. El gobierno de Trump, por su parte, solicitó rápidamente a un tribunal federal de apelaciones que suspendiera su orden. El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito accedió a su solicitud, lo que significa que Bovino no tendrá que comparecer en la corte esta semana. Desde el pasado 20 de enero, fecha en que Donald Trump regresó a la presidencia de los Estados Unidos, su gobierno ha deportado a 500,000 de inmigrantes indocumentados. Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Hasta la fecha, el líder republicano ha deportado a 527,000 inmigrantes irregulares, cifra que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, utiliza para hacer referencia a que el gobierno se encamina a romper el récord histórico de deportar a 600,000 migrantes indocumentados para el final del primer año de la administración Trump. Hay que señalar que los operativos y detenciones del ICE han sido denunciados numerosas veces por las prácticas que reflejan sus agentes, donde han sobresalido el uso de la fuerza hacia migrantes, pero incluso hacia ciudadanos estadounidenses. Y bajo el argumento de priorizar a los trabajadores estadounidenses, el gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha políticas que reconfiguran el acceso al empleo y la economía misma de los Estados Unidos. Las medidas han ya despertado preocupación entre economistas y empresarios que advierten sobre el costo real de una estrategia que podría alterar la productividad del país. Vamos a verlo en la siguiente nota. Las nuevas políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump podrían transformar el mercado laboral y la economía de los Estados Unidos. De acuerdo con un estudio de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense, las restricciones actuales y proyectadas en materia de inmigración reducirían la fuerza laboral a casi 7 millones de personas para 2028 y más de 15 millones para 2035, provocando un efecto dominó sobre la productividad, el crecimiento económico y la deuda federal. Con la intensificación de las deportaciones, las restricciones a las visas y la reducción en la admisión de refugiados, la administración de Trump ha configurado una política migratoria que, según la NFAP, desaceleraría el crecimiento del Producto Interno Bruto en medio punto porcentual anual hasta 2035 y aumentaría la deuda pública en más de 1.7 billones de dólares. En términos económicos, esto significaría que Estados Unidos produciría 12.1 billones de dólares menos en bienes y servicios durante la próxima década. El gobierno de Trump también ha revocado protecciones temporales para más de 1.2 millones de personas y elevando las tarifas de las visas H-1B hasta $100,000 para capitalizar el potencial no aprovechado del talento estadounidense. El impacto político de estas decisiones se extiende más allá de las fronteras. Con las nuevas restricciones, empresas estadounidenses están trasladando operaciones de alto nivel hacia la India, donde los llamados centros de capacidad global centran más de la mitad de las sedes corporativas en servicios tecnológicos del mundo. El riesgo que apuntan los expertos es que esta deslocalización acelerada erosione el liderazgo estadounidense en innovación y aumente su dependencia externa, justo en un momento en el que el envejecimiento poblacional y la automatización demandan más talento especializado. De mantenerse las políticas actuales, las industrias clave como la manufactura, la salud, la agricultura y la energía podrían enfrentar una escasez crónica de trabajadores con repercusiones directas en los costos de producción y en la estabilidad de los mercados internos. So I'll be talking with the ranchers and I'll be speaking with a lot of different people, including Scott and Howard, and we'll do something because prices are way down in our country, energy is way down. La Fundación Nacional para la Política Estadounidense
También advierte que el panorama económico podría deteriorarse aún más si el gobierno cumple su meta de deportar hasta 1 millón de personas al año. En este escenario, la pérdida de fuerza laboral superaría incluso las estimaciones actuales y Estados Unidos podría entrar en una etapa prolongada de contracción productiva y endeudamiento estructural. Así, la política migratoria se ha convertido en uno de los frentes más decisivos del segundo mandato de Trump. Lo que el presidente presenta como un esfuerzo por fortalecer el empleo nacional podría debilitar los cimientos económicos del propio país. Mientras naciones como India, México y Canadá aprovechan la fuga de capital humano y empresarial para fortalecer sus propios sectores tecnológicos y productivos. Hazel Ruiz, TV Migrante. Y nos vamos con más información del grupo Los Jornaleros del Norte, del que ya habíamos hablado en este espacio, conformado por migrantes de México y de Centroamérica. Ha recibido amenazas tras la difusión ya ampliamente de su canción La Cumbia de la Migra, un tema crítico contra los abusos de las autoridades migratorias de los Estados Unidos y que se hizo viral en las redes sociales en Los Ángeles. Los músicos, que han acompañado múltiples marchas y huelgas en defensa de los trabajadores migrantes, han denunciado que tras la expansión de su tema en redes sociales, seguidores de Donald Trump los han perseguido enviando cartas de odio e intentando quitarles los camiones desde los cuales tocan. A pesar de los ataques, los jornaleros del norte siguen presentándose en protestas y centros de trabajo, afirmando que no se van a retirar ni callar sus denuncias. Llegaron los jornaleros, la gente gozando está rapapá. Llegaron los jornaleros, la gente salió a luchar. Y justamente para hablar de estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con Beto Arcos, periodista, conductor y divulgador musical. ¿Qué tal, Beto? Bienvenido aquí a TV Migrante Informa. Un placer, verdadero, Emerson. Gracias por la invitación. Es un privilegio siempre, pues, desde luego, hablar de lo que hago, de mi trabajo. Beto, me gustaría arrancar la conversación preguntándote cómo es tu proceso, tu paso justamente como migrante y también cómo decides dar el paso hacia el periodismo musical. Mira, tengo el privilegio, la fortuna de ser de la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde crecí, donde me eduqué. La ciudad, hay que decirlo, es una de las grandes ciudades culturales de nuestro país, de México, y me nutrí de un ambiente cultural, musical muy rico. Y a los 15 años tuve el privilegio de ser invitado a vivir con una familia en Estados Unidos. Viví con ellos un año en Palo Alto, California, justamente en el mero corazón del Valle de Silicón, del Internet, por decirlo de otra manera. Viví un año, 77-78, aprendí inglés completamente. De alguna manera me convertí en un personaje híbrido, bilingüe completamente. Y después, al regresar a Jalapa, seguí pues, en la secundaria y la preparatoria y entré a la universidad y me entró el gusanito del periodismo. Ahí yo creo que hay que decirlo, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana me entró el gusanito del periodismo. Pero tardé todavía para poder llegar a hacer lo que yo quería hacer. Ahí justamente en esa Facultad de Humanidades conocí a un grupo de amigos de la Universidad de Colorado que estaban haciendo, pues digamos, estudios sobre español, ¿no? Y me convertí en una especie de tutor, maestro de español de ellos. Y uno de ellos me invitó a vivir a Colorado, a una ciudad que se llama Boulder, donde está justamente la Universidad de Colorado. Entonces ya como que había esas ganas de regresar y hacer esa carrera. De manera que en el 85, en 1985, agarré mi mochila y me fui. Crucé la ciudad de Matamoros hacia Brownsville y indocumentado. Me fui a vivir a Boulder, Colorado en 1985. Me casé una primera vez allá en el 88, me hice residente y en el 89 empecé a hacer ya como lo tenía yo pensado, ¿no? Y eso hay que decirlo, gracias al
al mecenazgo, porque me apoyó una pareja que apreciaban, que escuchaban mi programa, un programa de radio que empecé a hacer allá en Boulder, gracias a un amigo colombiano que me invitó a ser programador de un programa de música latinoamericana como voluntario, no me pagaban. Y allí empecé ya justamente a hacer lo que quería yo hacer, a entrar al mundo de la radio principalmente, sin saber que yo iba a hacer periodismo musical, a lo que me dedico desde hace más de 20, 25 años, ¿no? Que eso es lo que estoy haciendo desde entonces. Beto, ¿y por qué es importante en el actual contexto de estigmatización y persecución hacia los migrantes justamente la música y el idioma español? Estamos viviendo pues tiempos muy complicados, muy difíciles, pero yo creo que ante todo yo sigo proponiendo que hay que contrarrestar, que hay que enfrentarse a esta situación con el orgullo, levantando la voz, levantando el espíritu y diciendo, no, o sea, somos mucho más que eso. Y nada, absolutamente nada por horrible y por violento y por inhumano que sea, me va a vencer, me va a dejar bajar la cabeza y humillarme, porque hay algo que creo que es importante decir. Finalmente, yo cuando estoy en Los Ángeles, cuando estoy en esta ciudad, no es exactamente para mí ese espíritu de estoy en una ciudad que no es mía. Yo no pienso de esa manera, yo no creo, y desde que llegué no solamente aquí a Los Ángeles, a Estados Unidos, a Colorado, siempre he creído que estoy en un lugar que me pertenece, que yo soy de aquí. Sí, migré de Veracruz a Colorado y de Colorado me vine a Los Ángeles, pero yo no he creído ni he pensado que estoy en un lugar que no es mío. ¿Me explico? Claro. Por muchas razones, ¿no? O sea, ni siquiera hace falta hablar de la historia, ¿no? De hace 150 años, cuando México pierde porque no tiene una manera de defender su territorio y tenemos gobiernos en aquellos tiempos que pues finalmente no les interesaba, no les preocupaba la defensa, ni tenían ni siquiera los recursos para defender al país, así que pues ¿qué les va a preocupar tanto, no? Pues, en aquel tiempo la pérdida de la mitad del territorio, para mí finalmente eso no es lo importante. Lo importante es que como ser humano soy un ser migrante, porque además el mundo se inició, el ser humano como lo conocemos hoy se inició en el centro del mundo, que es África, y de ahí se fue por todas partes del mundo. Los humanos somos seres migrantes que vamos a donde queramos. Entonces yo me siento eso, yo siento que yo voy y donde quiera que esté, soy un ser humano y ahora más aquí en este país, ¿no? Donde tú te das la vuelta y te das cuenta que esto es México, que esto es Latinoamérica, ¿entiendes? O sea, y nada más estoy hablando del suroeste, de ese territorio que, digamos, entre comillas, perdió México hace 150 años o no sé cuántos. Entonces yo creo que para mí, por todo eso que te digo, siempre ante toda esta situación tan difícil de terrorismo, porque es un terrorismo de Estado lo que está pasando ahora, ¿me entiendes? El gobierno de este país está aterrorizando a los seres humanos que somos migrantes como ellos mismos han sido. Este país es impensable sin la migración de Europa, pero también es impensable sin la migración forzada de esclavos, de gente que fue esclavizada de África para venir a levantar este país en sus inicios. Esto hay que decirlo. Y tampoco ese país es impensable sin la cantidad de culturas indígenas que ya estaban en este país desde hace miles de años y que fueron también, en muchos casos, avasalladas,
masacradas, ¿no?, por el hombre blanco que vino en el siglo XIX salvajemente ocupando territorios que no le pertenecían. Y entonces, finalmente, te digo, así es como yo afronto la situación. Pero bueno, ni siquiera hace falta que yo se lo explique a un anglosajón que me quiera atacar o que no me quiera ver la cara o que me quiera expulsar. Eso no es necesario. Yo creo que ante la situación en que estamos viviendo hay que levantar la cabeza, tener orgullo de quienes somos, porque ya lo dije hace un rato, tenemos una riqueza absolutamente extraordinaria que no tiene nada que ver con este país. Y esta es nuestra bandera. O sea, nuestra bandera no es tricolor. Nuestra bandera no es la bandera de México. Nuestra bandera es nuestra dignidad, nuestra riqueza cultural, nuestra música, nuestra cocina. Eso es lo que es nuestra defensa, lo que somos nosotros como seres humanos. Muchas gracias, Beto, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias, Emerson. Un placer. El estado de California declaró oficialmente el 1 de noviembre como el Día de Fernando Valenzuela, en honor al icónico lanzador de los Dodgers y quien cumplía años este mismo día, reflejando no solo la importancia de su legado para el béisbol estadounidense, sino también el impacto de su figura en la comunidad hispana de los Estados Unidos. Vamos a ver. El estado de California declaró oficialmente el 1 de noviembre como el Día de Fernando Valenzuela, en homenaje permanente al histórico lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. La fecha coincide con el cumpleaños del toro de Ed Choaquila, quien falleció el pasado 22 de octubre de 2024 a los 63 años. Con esta medida, las autoridades buscan reconocer no solo el legado deportivo del pitcher sonorense, sino también su papel como referente cultural que trascendió fronteras y unió comunidades a través del béisbol y que vale la pena recordar en estos momentos. Venga Fernando, le gritan en el lanzamiento, la bola viaja. ¡Ay, no pegó! Abrazar a Fernando Valenzuela, conquista su primera victoria en Serie Mundial. En 1962, con un costo de $23 millones, el Dodger Stadium abrió sus puertas en Los Ángeles en lo que antes fue la comunidad de Chávez Rabín, un área donde convivieron los barrios de La Loma, Palo Verde y Bishop, antiguo hogar de una comunidad mexicoamericana que fue desalojada y desplazada para dar paso a la construcción del estadio, lo que sembró un sentimiento de rechazo por parte de estas comunidades hacia los Dodgers. Sin embargo, con el paso del tiempo, el estadio se convirtió en un símbolo de identidad latina, pues fue la cuna del jugador mexicano Fernando Valenzuela, responsable de la Fernandomanía y de una pasión que no conoció fronteras y que en la década de los 80 ganó los corazones tanto de mexicanos como de estadounidenses. Vas, Fernando, vas, Valenzuela. Sergio Omar Cordero, TV Migrante Informa. Cada año Francia se convierte en un puente cultural donde la memoria y la vida dialogan. La comunidad mexicana junto con artistas celebran una tradición que ha cruzado fronteras para recordar a los que ya partieron y mostrar al mundo que en México la muerte no se llora, se honra con arte, comida y sobre todo alegría. Vamos a verlo. El jardín de aclimatación, con poco más de 160 años de historia y que se encuentra en el oeste de la capital francesa, es hoy en día un parque con 42 atracciones que ha dedicado el mes de octubre a la fiesta del Día de los Muertos. Se decora todo el parque e incluso hay puestos de comida con el tradicional pan de muertos preparados por una pareja franco-mexicana. Los niños tienen la oportunidad de poder ser maquillados en Catrina para estas fechas. En cuanto a las atracciones, la más antigua de ellas, con más de 100 años, un río que recorre una parte del parque, ha sido decorado con catrinas, calaveras, luces, atuendos mexicanos y un pasaje bajo las plantas decoradas.
El jardín de aclimatación está decorado en su totalidad y se ve el fondo de la zona en donde se encuentran los invernaderos y algunas aves protegidas. Hay un escenario en donde se hacen diversas representaciones de la cultura mexicana en general, bailes tradicionales folclóricos, zapateados y representaciones prehispánicas. La música, que atrae a todos los presentes del parque, está a cargo del mariachi femenil Arriera Somos, compuesto por mexicanas y francesas. Súper feliz, muy contenta, muy agradecida. Este es el tercer año en que nos invitan a Arriera Somos y que hacemos un contrato grande con ellos, así es que pues muy contentas, ya nos sentimos como en casa y muy halagada yo personalmente por el hecho de, como dices, que nuestra patria sea honrada y como pues sí que se le haga un homenaje en Francia, en París, se me hace un detalle muy hermoso. Pues hay algunos que ya siguen la tradición desde hace algunos años y empiezan como a interesarse más cada vez, y otros curiosos que no conocen, o sea, despierta mucho interés y pues se hace muy bonito. Cuando llega la noche, las decoraciones son aún más visibles con las luces, y un espectáculo final con todos los artistas marca el cierre del parque cada día. La fiesta Día de los Muertos del Parque de Aclimatación terminará el próximo domingo 2 de noviembre. Y así es como el Jardín de Aclimatación celebra por cuarto año consecutivo el Día de los Muertos. Desde París informó para TV Migrante Miguel Martínez. Asimismo, los invitamos a que no se pierdan nuestra programación especial de Día de los Muertos en TV Migrante, El Viaje de las Almas, donde estaremos proyectando películas, documentales y reportajes justamente sobre esta celebración mexicana. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.